a una historia totalmente desconocida. Y justamente también lo que decía Florencio Basaldúa, que por ejemplo Austerlia, que es tierra austral, Austerlia, fíjense que básicamente en el idioma esquerra sería Auste, austral, y Erria, tierra, tierra austral, tierra del sur. Y que básicamente otra cosa que él decía, que todo lo que nosotros conocemos hoy como la raza roja, ¿se acuerdan de las pieles rojas en las películas de los nativos norteamericanos? Y que nosotros, nuestros nativos, nuestros aborígenes tienen una piel cobriza. Y que básicamente esa piel cobriza es lo que se conocía como la raza roja. En los libros que hoy no se consiguen, justamente Florencio Basaldúa, porque se lo sacó de circulación por la cantidad de información que contenía, se lo trató de ridiculizar, prohibieron que esos libros se reeditaran. Básicamente cuenta una historia totalmente diferente, que es la que quieren cercionar de nuestro conocimiento, que nosotros no alcancemos ese conocimiento porque tendríamos que reescribir todos los libros de la historia conocida. Y básicamente, una de las cosas que Florencio Basaldúa hablaba, que en esa época eran matriarcados. Y si nosotros agarramos, es tan importante el lenguaje, ¿no? Porque si nosotros hablamos del continente de Mu, y hablamos que en ese momento reinaban las mujeres, mujer. Fíjense cómo la palabra mutación. Florencio Basaldúa decía que los atlantes habían entrado en conflicto porque existía, ahora lo vamos a ver en un mapa, existía una conexión que permitía a través de América del Sur que el continente de Mu, los navegantes, iban al puerto de Tiahuanaco, que en ese momento era un puerto muy importante de comercio, y después había un mar interior en donde hoy están el Amazonas, y de ahí iban a la Atlántida. Se empezó a armar un conflicto donde los atlantes muy avanzados incluso en lo que era el conocimiento de la manipulación genética, empezaron a generar una guerra genética contra Mu. De ahí viene la palabra mutación. Y fíjense qué loco, porque cuando viene el europeo, supuestamente al Nuevo Mundo, supuestamente descubren, ellos sabían muy bien a dónde venían, no vinieron de casualidad, no fueron los primeros los europeos, este continente ya se conocía y se conocía muy bien. Y que básicamente cuando los españoles vienen a terminar con la raza roja. Por eso el exterminio masivo de las culturas nativas. Porque había un conflicto entre toda esa descendencia que hoy conocemos como el europeo, que proviene justamente de la otra parte, que es la parte de la Atlántida, y ellos vinieron con un plan preciso, que era terminar lo que el diluvio no pudo hacer, que era terminar de destruir a la raza roja, que fueron sus enemigos ancestrales. Entonces, empieza a cobrar sentido un poco todo, ¿no? Y por qué los españoles hicieron lo que se llama los autos de fe, que fue destruir todo lo que eran los conocimientos, todas las bibliotecas, por ejemplo, los códices mayas, que se prendieron fuego todos con Rodrigo de Landa, nosotros lo conocemos, lo estudiamos en los colegios, para que justamente toda esa historia antigua no se conozca. Bueno, seguimos. Esto es básicamente el mapa. Me voy a poner los anteojos porque ya los años me quitaron algo tan valioso de investigar que saca mucha vista. ¿Dónde está? Acá. Básicamente, esto sería lo que nosotros recién hablamos como el continente de Mu o Austerlia, y más arriba estaría el Atlantis.
Estos son todos los flujos migratorios que se hicieron a toda la zona de Eurasia, Europa, que básicamente con la desaparición hubo migraciones que se quedaron algunas en América, otras fueron para Europa, y también de la Atlántida se fueron para Europa. Entonces, estos dos continentes que desaparecieron no porque sí, sino porque son coincidentes determinadas catástrofes que acontecieron en el planeta, porque antes de la catástrofe conocida, de lo que fue el antiguo diluvio, que se calcula que fue hace 13.000 años, hace 26.000 años había desaparecido ya el continente lemuriano. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué pasa algo cíclicamente? ¿Y por qué nosotros también estaríamos cerca de un nuevo ciclo catastrófico? Y esto es lo importante, y esto es lo que nos oculta, y esto es lo que se sabe. Y quien sabe esto sabe por qué está viendo todos los movimientos geopolíticos que está viendo hoy en el mundo. Y por qué empiezan a mirar al sur. Bueno, esto que ustedes ven acá, continente paradisi, es parte de un viejo... Acá es muy interesante investigar todos los libros antiguos de los españoles, de los cronistas españoles y también de los jesuitas. Y básicamente esto nos revela algo muy importante, porque acá lo que ven en el centro, en este mapa y en esta historia, figura como el paraíso, de ahí viene el continente paradisi, que básicamente esta historia cuenta que en Sudamérica se inició todo. Acá aparecieron Adán y Eva. No vamos a poner en tela de investigación y de juicio eso, pero volvemos a la toponimia. ¿Por qué? Porque el término pará, que está en la lengua guaraní, es también un término que responde a la toponimia. Y nosotros vamos a ver y nos vamos a encontrar con un montón de textos como Paraguay, Paraná, Uruguay, que repiten de alguna manera. Y si nosotros agarramos el término Paraguay, alguien que sabe inglés sabe que way o guay, porque todos los idiomas terminan saliendo de una lengua mater. De alguna manera way en inglés es camino. Guay en el idioma que nosotros estamos refiriendo ahora, que son protoidiomas de los que conocemos hoy, significaba camino a, y paraíso. Y que básicamente Paraná, Paraguay, Paraná era el río en el cual se remontaba para ir al paraíso, y Paraguay era el camino del paraíso. Y que básicamente lo que los cronistas europeos conocían, que había determinadas leyendas ligadas a este territorio, como es la ciudad del Dorado y la famosa ciudad de los Césares. ¿Por qué se funda Córdoba primero que la nación argentina? Porque básicamente Cabrera, cuando funda Córdoba, lo hace desconociendo las órdenes de España, porque él quería fundar esa ciudad acá y no en Tucumán como se lo habían ordenado desde España, porque él quería buscar la ciudad de los Césares. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué es importante esto? Porque esa ciudad oculta, esa ciudad misteriosa, cargada de tesoros, comandada por un rey blanco, estaría acá. Y yo en un libro que publiqué hace unos años, asocié la historia de la ciudad de los Césares justamente con Ernst. ¿Esto fue un delirio mío? No, esto surgió de investigar a un personaje, Aníbal Montes, que fue el que llevó a cabo esta investigación. Que él hizo una gran investigación relacionada a la ciudad de los Césares ubicada en Córdoba, porque el primer asentamiento que se hace en la región de los españoles se hace en las costas del Carcarañá, del río Carcarañá,
que es el fuerte Santi Spiritu, el fuerte Espíritu Santo. Un fuerte que se utilizó como una especie de base para todas las expediciones que se hicieron en búsqueda de la ciudad de los Césares. Y esa ciudad de los Césares se creía estaba entre las sierras de Guiaraba y Cheraba, las sierras chicas y las sierras grandes. Básicamente, los dos monstruos en montañas que tenemos es el Uritorco en las sierras chicas y en las sierras grandes el Champaquí. Bueno, interesante, ¿no? Entonces, todos los términos toponímicos que tenemos, Paracas, Paraguay, Uruguay también, es Uru, porque básicamente todas las tradiciones antiguas nos hablan de los Urus, y los Urus, de ahí viene el término después de el Uru que utilizan los sumerios, habría sido una cultura proto-sumeria. Y acá se hizo un descubrimiento, acá no en Argentina, pero sí en Sudamérica, en Bolivia, en la zona de Tiahuanaco, algo que se conoce como la fuente magna, que básicamente esa fuente magna que se encontró en un criadero de chanchos que usaban para darle la comida a los chanchos, terminó siendo la piedra Rosetta, un elemento arqueológico de enorme valor, pero que también esa piedra Rosetta, que es la fuente magna, fue ocultada, negada, porque si se da a conocer y se le da legitimidad a ese elemento arqueológico, volvemos a lo mismo, hay que reescribir la historia de la humanidad. Porque en esa fuente, en la fuente magna, hay un lenguaje, que es un lenguaje proto-sumerio. ¿Alguien estudió los diarios de Erx que nos legara Saruma, Bolanis? ¿Saben lo que es? Sí. Bueno, hay una cuestión que no muchos investigadores pudieron asociar, de que Saruma, en los diarios de Erx, habla del idioma Kulkan y está relacionado al idioma súmero, a lo que conocemos nosotros como el idioma que está en las tablillas cuneiformes de la Sumeria. Esas tablillas que fueron saqueadas cuando Estados Unidos invade Irak, cuando saquea el Museo de Irak, porque básicamente las tablillas cuneiformes también contaban una historia que no era conveniente que se sepa. ¿Saben qué hizo Saddam Hussein cuando fue invadido? Saddam Hussein dijo: ok, ustedes me invaden, yo voy a dar a conocer la verdad detrás de las tres principales religiones. Esas tres principales religiones, o sea, el Islam, el catolicismo y el judaísmo, tomaron la base de todo el conocimiento, de todos los textos sagrados de las tablillas cuneiformes. Los relatos del diluvio, el relato de la creación y otros cuantos relatos más estaban en las tablillas cuneiformes. Si Saddam Hussein hablaba, se caía la careta de las tres principales religiones. Hicieron, lo liquidaron y saquearon todos los museos. Acá está parte de lo que es los diarios de Erx. Esto es una fotocopia de esto, y acá lo que podemos ver, el Kulkan, alfabeto cósmico, dice ahí arriba, el idioma de la cultura cósmica, se identifica a la idiomática sumeria, escrito en los diarios de Saruma. Las escrituras cuneiformes así nos lo demuestran por la identificación de las mismas. La polifonía de la tercera letra del alfabeto cósmico, Kumar-Ar. Fíjense que nosotros hablamos de determinadas jerarquías de Erx y Kumara, y hablamos de un montón de términos que vienen justamente de este idioma Kulkan. Lo importante de todo esto es que esto revelaría y daría otra importancia al territorio sudamericano, a todas estas regiones. El problema cuál fue, que nadie pudo relacionar todo esto.
Esto estaba en los diarios de Der. ¿Qué tiene que ver esto con...? O sea, nadie hizo hincapié en esto. Pero cuando vos empezás a ver que hay otros investigadores en Brasil, en diferentes lugares de Sudamérica, que relacionan a nuestro territorio como un territorio donde surge incluso la misma Mesopotamia. Porque ahora que están haciendo desmontes en el Amazonas, ¿saben que se están encontrando restos arqueológicos que no tienen explicación? No se sabe qué hacen esos restos arqueológicos. No saben qué culturas, no se la pueden asignar a ninguna cultura, porque son muy antiguas. Y eso daría sentido a ese continente paraíso. Porque básicamente esas culturas proto-sumerias se habrían desarrollado en la Mesopotamia, en la cual parte de esa Mesopotamia, que agarra Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, habría sido el asentamiento de esta cultura proto-sumeria. Y que de acá emigraron, acá está la fuente magna. Lo que ustedes pueden ver acá es toda la escritura proto-sumeria, similar a la que podemos encontrar en las tablillas cuneiformes sumerias. Esto se retiró ya de la exposición pública porque obviamente es un objeto peligroso. Cada vez nos están cercionando más, nos están silenciando más. Bueno, esto es la antigua, la Mesopotamia que nosotros todos conocemos, Tigris y Éufrates, donde se desarrollaron todas las culturas que dieron origen a la historia moderna. Fíjense la similitud que tiene con la Mesopotamia nuestra sudamericana. Y básicamente en todo este territorio se están encontrando vestigios de una muy antigua civilización. Las teorías que, por ejemplo, hablan investigadores como Florencio Basaldúa y otros más, es que de este territorio se migró a este territorio. Uno diría, wow, algunos de ustedes dirán, y esto que, sí, esto cambiaría la historia de la humanidad y le daría otro sentido al continente sudamericano. Muchos conocerán, y esto lo vemos en nuestra bandera, lo vemos en nuestra moneda acuñada, la moneda del peso, el sol con cara. Y el sol con cara, nosotros lo asociamos a los incas, pero el sol con cara es mucho más antiguo. Esto viene justamente de las culturas de Mu. Y las culturas de Mu, en Austerlia, por ejemplo, ellos en su toponimia hablaban del Equitú. Equitú, que era un término que se relacionaba a las culturas solares, X-Sol. De ahí proviene el término Quito. Y que como las culturas de Austerlia o de Mu eran culturas solares, se instalaron primeramente en el Ecuador, por ser justamente la región más cercana al Ecuador. Y el Ecuador es la región más cercana al Sol. Y por otro lado, porque en el Ecuador había mucho oro. El oro era justamente el mineral asociado al Sol. Por eso encontramos en todas las culturas andinas un montón de representaciones que tienen al Sol con cara personificado y por otro lado en discos solares. Esto se conoce como discos solares. Pero lo importante de todo esto también es que muchos de estos discos solares, como este que es el más importante, el Echenique, tiene, igual que este, una especie de código zodiacal. Tiene una especie de codificado, incorporado en la representación, algo que podemos asimilar como una antigua esfera zodiacal. Todo esto, a medida que voy avanzando, se va complejizando, pero se va convirtiendo en algo mucho más interesante. Y ahora vamos a ver
otra historia. Ahora dejamos pendiente lo que acabo de abrir, esa puerta que acabo de abrir, y vamos a ir. ¿De dónde salió ese conocimiento de que podía haber una transferencia energética? Y se la llama como una transferencia espiritual, porque básicamente esa energía lo que permitiría es un despertar de la conciencia de toda nuestra naturaleza espiritual. Y uno diría, ¿cómo puede una energía conectarnos a nosotros con nuestra parte espiritual? Sí, la hay. Después se la voy a explicar, ya en la charla anterior algo hablé de esto. Bueno, este es el monte Kailash en el Tíbet, en los Himalayas, y este monte es considerado un monte sagrado para la cultura tibetana, para el budismo, y nosotros tenemos un equivalente a este monte, que no es el Uritorco, pero sí está en Sudamérica, que para las culturas nativas americanas tenía un valor impresionante, que es el monte Sajama, en Bolivia. Bueno, vamos a empezar con este personaje, Serge Raynaud de la Ferrer, que fue un escritor, astrólogo, yogi, y fundó un movimiento internacional denominado Gran Fraternidad Universal, una especie de sociedad masónica, pero muy ligada a lo espiritual y al conocimiento. Acá lo que vemos es a este personaje justamente con una esfera zodiacal, y fíjense que está como con la tiza haciendo un dibujo, y ese dibujo que él está haciendo es al principio de la explicación de muchos aspectos de todo lo que vamos a hablar ahora. Bueno, fue uno de los que este personaje más aportara a todas las cuestiones metafísicas relacionadas con los Andes, porque él ya apuntó al monte Sajama como un lugar muy importante en toda esta historia. Y él fue uno de los primeros que empezó a hablar de esta transferencia de esa energía justamente de los Himalayas, del Tíbet, de Oriente, hacia Occidente, hacia los Andes. Acá tenemos otro personaje llamado George Hunt Williamson, que se hizo conocido con el nombre de Brother Philip. Y él escribió un libro que forjó la tradición esotérica andina, y ese libro se llamó El secreto de los Andes. Y la influencia que este libro produjo, que lo editara en la editorial Kier y lo vendiera en toda Sudamérica, influyó en un montón de, digamos, corrientes iniciáticas, entre ellas al mismísimo Cristo Ángel Acoblani, a los Rosacruces. Y este personaje también se relacionaba a una mujer, una ama de casa conocida con el nombre de Sister Tedra, y que básicamente tanto Williamson como la Sister Tedra decían tener contacto no solamente con extraterrestres, sino con un tipo muy particular de extraterrestres relacionado con nuestra historia, que son los venusinos, los que nosotros que conocemos las tradiciones esotéricas los asociamos con los Kumara, que es la raza serpiente, una raza supuestamente venida de Venus, que está muy relacionada con la historia andina, sobre todo con Kukulcán, sobre todo con Viracocha, y bueno, todo lo que es la tradición de las serpientes en la cultura andina. Acá tenemos la tapa en la edición de Kier, El secreto de los Andes. Si ustedes lo googlean, lo pueden encontrar, está disponible el libro online. Y básicamente este libro también inspiró a un recientemente desaparecido, que fue Anton Ponce de León Paino, que algunos lo conocían como el gran autor del Abuelo Blog, o sea, del Anciano Blog, libros que hicieron
muy conocidos al esoterismo andino. Bueno, este libro hace mención a escuelas de misterio, escuelas esotéricas. ¿Ustedes se acuerdan de los libros de los diarios de Hertz? Que básicamente hablan de que Hertz es básicamente las siglas de encuentros remanentes cósmicos siderales. Y que básicamente Hertz fue un refugio de esa gran catástrofe y que en la ciudad de Hertz se refugiaron atlantes, murianos, como también habla de esenios. ¿Alguien sabía eso o no? Bueno, cuando Polaris hace mención de quienes conforman a esos remanentes, ese encuentro remanente, habla de esenios. Que básicamente también hay una orden esenia en los Andes. Y esa orden esenia está relacionada a otra orden llamada de los Melquisedec, que algunos que por ahí siguen las corrientes metafísicas, esotéricas, saben del libro de Urantia, donde se encuentra justamente en ese libro de Urantia, se cuenta la historia de quién es Melquisedec y qué es la orden Melquisedec. Si ustedes van a los textos antiguos, a los textos que figuran en el Nuevo Testamento, los esenios, entre ellos Juan el Bautista, lo inician a Jesús en el sacerdocio y de alguna manera el bautismo de Cristo es para que Él sea un sacerdote de la orden Melquisedec. Y en el libro de Urantia los Melquisedec son los señores de la urgencia. Y yo tengo una historia muy particular con esto, porque esta comunidad, básicamente que conforma la orden Melquisedec, sería tan física y tan parecida a nosotros, que se podría mezclar con nosotros, y de hecho lo hace. Y yo fui iniciado por un maestro de esa orden, que se identificaba con un símbolo en particular que eran 3 anillos concéntricos. Y él me dijo que cuando ese símbolo llegara a mi vida, que buscara el significado de eso, y que cuando yo encuentre el significado de ese símbolo, todo se iba a revelar. Y yo mucha bola no le di en ese entonces, porque yo estaba lejos de ser investigador, periodista y todo eso. Estaba más cercano a lo que me gustaría ser hoy, un ignorante de todo esto. Bastantes problemas me trajo saber todo esto. Y un día trabajando en mi oficina, me aparece un mail sin remitente, eran los principios de los mails. O sea, era imposible que me llegara un mail sin que alguien me lo enviara. Estaba casillero vacío, el emisor de ese mail era desconocido, y cuando abro ese mail, ¡pum!, me aparece el símbolo de los círculos concéntricos. Que lo podemos encontrar en todos los asentamientos arqueológicos de la Argentina y del mundo. Y no hay un solo arqueólogo. Yo me recorrí, fui a la Universidad de La Plata, fui al Museo de La Plata, a la Universidad de Córdoba. No encontré nunca una explicación fehaciente de qué significaban esos círculos concéntricos. Bueno, algunos conceptos volcados en el libro El secreto de los Andes. Sudamérica es, más que otras tierras, el lugar futuro en todos los aspectos, una tierra de promesa espiritual. Durante muchos años los maestros de otros planetas en nuestro sistema solar y en otros sistemas solares y de otras galaxias han estado en comunión con los maestros adeptos o maestros residentes en el planeta Tierra. Finalmente se decidió en 1956 que las escuelas de misterio de la Tierra operaban en un cuerpo espiritual como la Gran Hermandad Blanca, que empezaría inmediatamente a descubrir algunos de sus antiguos secretos y verdades para el mundo exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente
como acá acontecieron muchos intromisiones, cataclismos, un montón de aspectos que nosotros desconocemos de la historia, se ordenó que determinadas escuelas de misterio se preservaran y se resguardaran fundamentalmente en las montañas, tanto en el Tíbet como también en los Andes, para el tiempo en el cual unos determinados iniciados den a conocer paulatinamente el conocimiento, para que nosotros nos empecemos a empapar de la verdadera historia del planeta. Y que no solamente nos negaron y nos siguen negando de que nuestra historia está muy relacionada a visitas de seres extraterrestres, y que esos seres extraterrestres actuaron como maestros de nuestra cultura y que en algún momento estaban palo y palo con las culturas nativas. Bueno, seguimos. Interesante, ¿no? Un cuento diferente de toda esta historia. Bueno, seguimos. Como está escrito, solamente la verdad permanecerá. Solo quedará la verdad. En lo venidero, todos los retiros y santuarios, las escuelas de misterio, las Shangri-Las. ¿Qué son las Shangri-Las? Básicamente Erz, básicamente Shambhala. Son todos los retiros subterráneos que preservan y tienen una finalidad específica a cumplir, y que son ciudades que se fundaron con un fin específico, como es la ciudad de Erz, para modular las energías a través de los famosos espejos de Erz. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, y también habla de la Hermandad Blanca. ¿Quiénes sería la Hermandad Blanca? Para quienes no saben quiénes son un consejo de ancianos sabios. Básicamente determinados sabios que quedaron como custodios de este planeta, que alcanzaron grados jerárquicos, conforman la Hermandad Blanca. Sería una especie de un gobierno oculto que vela por la integridad, por nuestro destino, sin que nosotros lo tengamos en cuenta. Y fundamentalmente la humanidad